antes del comienzo, antes de Adán, antes del jardín del Edén, antes de la serpiente y la manzana, y todo lo que aprendiste desde niño sobre la creación. Había otro mundo, un mundo perfecto. Dios lo había creado con la misma perfección con que creó todo lo que existe. Y sobre ese mundo había puesto al más glorioso de todos sus ángeles. Ezequiel, capítulo 28, versículo 12, describe a ese ser así. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. El sello de la perfección. Su nombre era Lucifer, y no gobernaba un rincón pequeño de la creación. Gobernaba la tierra, caminaba sobre ella, reinaba sobre naciones enteras. Ezequiel, capítulo 28, versículo 13, dice: En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Un Edén que no era el de Adán. Un jardín anterior, más antiguo, cubierto de piedras preciosas, habitado por un ser de gloria que Dios había creado para reinar. Y por un tiempo, todo fue exactamente como Dios lo había ordenado. Pero algo comenzó a crecer dentro de Lucifer. Isaías, capítulo 14, versículo 13, registra lo que había en su corazón. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo. Seré semejante al Altísimo. No quería servir. Quería ser igual a Dios. Y esa iniquidad, ese orgullo que creció en el corazón del ángel más glorioso de la creación, desencadenó algo que sacudió el universo entero. Dios no vaciló. Ezequiel, capítulo 28, versículo 16. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios. Y versículo 18. Saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra. El juicio cayó sobre aquel mundo. Imagina lo que fue eso. Criaturas gigantes que dominaban la tierra. Los mismos seres que la ciencia llama dinosaurios, los mismos que Dios describe en el libro de Job como las mayores obras de sus manos, fueron barridas por la fuerza del juicio divino. Bosques inmensos, naciones enteras, una creación que había durado eras, todo comprimido, sepultado, reducido a cenizas y tinieblas y abismo. Y luego, silencio. Génesis capítulo 1, versículo 2 registra lo que quedó. Y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Tohu vabohu, devastada y desolada. No es el inicio de una creación, es lo que quedó después de un juicio. El profeta Jeremías vio ese mismo estado en visión, y lo describió en el capítulo 4, versículo 23. Miré a la tierra, y he aquí que estaba sin orden y vacía, y a los cielos, y no tenían su luz. Miré, y he aquí que no había hombre. No había hombre, no había luz. Los montes temblaban. Todo lo que había vivido en aquel mundo fue enterrado bajo el peso del juicio de Dios. Comprimido, calentado, presionado por capas y capas de roca y agua y oscuridad. Y aquí, exactamente aquí, comienza el misterio que nadie te contó. So good, so good, so good.
New spring arrivals are at Nordstrom Rack stores now. Get ready to save big with up to 60% off Rag & Bone, Marc Jacobs, Free People, and more. How did I not know Rack has Adidas? Because there's always something new. Join the Nordy Club to unlock exclusive discounts, shop new arrivals first, and more. Plus, buy online and pick up at your favorite Rack store for free. Great brands, great prices. That's why you Rack. I get so many headaches every month. It could be chronic migraine, 15 or more headache days a month, each lasting 4 hours or more. Botox, onabotulinum toxin A, prevents headaches in adults with chronic migraine. It's not for those who have 14 or fewer headache days a month. Prescription Botox is injected by your doctor. Effects of Botox may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away, as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness can be signs of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Side effects may include allergic reactions, neck and injection site pain, fatigue, and headache. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Don't receive Botox if there's a skin infection. Tell your doctor your medical history, muscle or nerve conditions, including ALS, Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome, and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. Why wait? Ask your doctor. Visit BotoxChronicMigraine.com or call 1-800-44-BOTOX to learn more. Porque lo que queda enterrado bajo presión extrema y calor extremo durante largos periodos tiene un nombre. Un nombre muy simple. Un nombre que conoces. Un nombre que mueve guerras, sostiene imperios y que toda la humanidad usa todos los días sin jamás haberse detenido a preguntar de dónde vino realmente. Quédate conmigo, porque lo que viene ahora va a cambiar para siempre la forma en que lees la Biblia y la forma en que ves el mundo en que vives. Lo que la ciencia encontró sin entender la Tierra estaba sin orden y vacía. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre aquellas aguas oscuras. Jeremías tuvo una visión de ese momento exacto. En el capítulo 4, versículos 23 al 26, describe lo que vio. Miré a la tierra, y he aquí que estaba sin orden y vacía, y a los cielos, y no tenían su luz. Miré a los montes, y he aquí que temblaban. Miré, y he aquí que no había hombre alguno, y todas las aves del cielo se habían ido. No había hombre, no había luz. Los montes temblaban. Todo lo que había vivido en el mundo de Lucifer, las naciones, los bosques, las criaturas gigantes que dominaban la tierra, fue enterrado bajo el peso del juicio divino, comprimido, calentado, presionado por toneladas de roca y agua durante un tiempo que la mente humana apenas puede imaginar. Y ahora entra la ciencia, no para contradecir la Biblia, sino para confirmar sin querer lo que ella registró hace milenios. La geología tiene un nombre para lo que ocurre con la materia orgánica. Bosques, criaturas, vida en abundancia, cuando es sometida a calor extremo y presión extrema durante largos periodos. Petróleo. Es exactamente eso. La ventana del petróleo, como la llaman los geólogos, es el intervalo de temperatura entre 60 y 150 grados Celsius, con presiones de cientos de atmósferas, dentro del cual la materia orgánica se transforma en hidrocarburos, en petróleo. Pero aquí comienza el problema que nadie quiere enfrentar. Para generar todo el petróleo que existe hoy en el subsuelo de la Tierra, según la teoría fósil, se necesitaría un volumen de materia orgánica que supera en cientos de veces toda la biomasa que jamás existió en la historia de este planeta. Toda la historia entera. ¿Cómo es posible? No lo es. En 1999, investigadores de la Universidad de Auburn documentaron algo que la teoría convencional no puede explicar.
El pozo Eugene Island 330, en el Golfo de México, había sido declarado agotado en los años 80. Décadas después, volvió a producir con la misma presión de antes. El petróleo volvió. ¿De dónde? Nadie respondió. Se encontró petróleo a más de 10 kilómetros de profundidad. Por debajo de cualquier capa donde la materia orgánica fosilizable podría sobrevivir al calor y a la presión. La teoría fósil a esa profundidad es físicamente imposible según los propios principios que usa para justificarse. Y luego está Titán, la luna más grande de Saturno. En 2008, la NASA confirmó que Titán posee lagos enteros de hidrocarburos líquidos, más grandes que el mar Caspio, sin vida, sin fósiles, sin dinosaurios, sin nada que jamás haya vivido o muerto. La propia NASA los llamó hidrocarburos abióticos, petróleo que se forma sin origen orgánico conocido. Se detectaron trazas de metano en Marte, en Europa, luna de Júpiter, en asteroides que nunca sostuvieron vida de ningún tipo. Los hidrocarburos aparecen en todo el universo, donde ningún dinosaurio jamás pisó, donde ningún bosque jamás creció. En los años 50, científicos soviéticos, Nikolai Kudryavtsev, Vladimir Porfirev, desarrollaron la teoría abiótica del petróleo. Se forma en procesos geológicos profundos, sin ningún origen orgánico. Fue probada, fue publicada en revistas científicas. Nunca fue formalmente refutada. Fue silenciada. En 1992, Thomas Gold, astrofísico de la Universidad de Cornell, publicó en el Proceedings of the National Academy of Sciences un estudio serio defendiendo lo mismo. Fue ridiculizado sin respuesta técnica, con el silencio que se reserva para quien toca lo que no debería tocarse. ¿Por qué una teoría científica seria es silenciada sin ser refutada? La respuesta a esa pregunta revela algo sobre el poder y el control que va mucho más allá de la geología. Pero antes de llegar ahí, necesito mostrarte lo que la Biblia dice sobre el tamaño de lo que fue enterrado en aquel juicio. Porque las criaturas que murieron cuando Lucifer cayó no eran pequeñas, eran las más grandes que jamás pisaron la faz de la tierra. Lo que quedó enterrado. Imagina la escena: un mundo entero destruido. Bosques, vida, naciones, todo comprimido bajo el peso de un juicio divino. La tierra sin orden, el abismo cubriéndolo todo, tinieblas absolutas donde antes había gloria, y el Espíritu de Dios moviéndose sobre aquellas aguas oscuras. Jeremías tuvo una visión de ese momento. En el capítulo 4, versículos 23 al 26, describe lo que vio. Miré a la tierra, y he aquí que estaba sin orden y vacía, y a los cielos, y no tenían su luz. Miré a los montes, y he aquí que temblaban. Miré, y he aquí que no había hombre alguno, y todas las aves del cielo se habían ido. No había hombre, no había luz. Los montes temblaban. Ese es el estado de la tierra entre los dos versículos de Génesis. Un silencio de destrucción. Un mundo sepultado, y ahora entra la ciencia, no para contradecir la Biblia, sino para confirmar lo que ella registró hace milenios. En 2008, la NASA confirmó que Titán, la luna más grande de Saturno, posee lagos enteros de hidrocarburos líquidos, metano, etano, petróleo, lagos más grandes que el mar Caspio, sin vida, sin fósiles, sin dinosaurios, sin nada que jamás haya vivido o muerto. La propia NASA los llamó hidrocarburos abióticos, petróleo que se forma sin origen orgánico. Ahora viene la pregunta que nadie hace. Si el petróleo puede formarse sin vida en Titán,
¿Por qué aquí en la Tierra insistimos en que solo puede venir de fósiles? La teoría fósil dice que el petróleo viene de materia orgánica comprimida. Dinosaurios, bosques, seres que vivieron y murieron. Pero los números no cierran. Para generar todo el petróleo que existe hoy en el subsuelo de la Tierra, se necesitaría un volumen de materia orgánica que supera en cientos de veces toda la biomasa que jamás existió en la historia de este planeta. Toda la historia entera. Y hay más. Se encontró petróleo a más de 10 kilómetros de profundidad, por debajo de cualquier capa donde la materia orgánica fosilizable podría sobrevivir a la presión y al calor. La teoría fósil, a esa profundidad, es físicamente imposible según los propios principios que usa para justificarse. En los años 50, científicos soviéticos, Nikolai Kudryavtsev, Vladimir Porfirev, desarrollaron la teoría abiótica del petróleo. Se forma en procesos geológicos profundos, sin ningún origen orgánico. Fue probada, fue publicada, nunca fue refutada, fue silenciada. En 1992, Thomas Gold, astrofísico de la Universidad de Cornell, publicó un estudio serio defendiendo lo mismo. Fue ridiculizado sin respuesta técnica. ¿Por qué? Volveremos a eso. Pero ahora piensa conmigo en la pregunta central. Si había vida orgánica masiva en el mundo preadánico, las naciones de Lucifer, los bosques del Edén anterior, toda la creación que fue destruida por el juicio divino. Y todo eso fue comprimido bajo presión y calor inmensos durante el colapso de aquel mundo. ¿Qué habría quedado? La geología tiene una respuesta. La materia orgánica comprimida bajo calor extremo y presión extrema se transforma en una sola cosa. El nombre del juicio, el petróleo. Eso es. Ese es el nombre. El líquido que mueve guerras, que sostiene imperios, que pones en el tanque sin pensarlo. Puede ser el residuo comprimido de una creación entera que Dios destruyó cuando Lucifer se rebeló. Deja que eso asiente por un momento. Ezequiel, capítulo 28, versículo 18 dice: Saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra. Fuego que consume. Cenizas enterradas en la tierra. La formación de petróleo requiere temperaturas de entre 60 y 150 grados Celsius y presiones de cientos de atmósferas. Los geólogos llaman a esto la ventana del petróleo. Las condiciones específicas dentro de las cuales se forman los hidrocarburos. ¿Qué tipo de evento produciría esas condiciones de forma simultánea y global? No la erosión gradual de sedimentos, no la descomposición lenta a lo largo de eras. Un evento catastrófico, una destrucción a escala planetaria, súbita y total. Exactamente lo que Ezequiel describe, exactamente lo que Génesis registra como el estado de la Tierra en el versículo 2. Y mira este detalle que la teoría fósil no puede explicar. El petróleo está en todos los continentes. Bajo el Ártico, bajo la Antártida, en regiones que nunca fueron tropicales, que nunca sostuvieron bosques densos, que nunca tuvieron suficiente concentración de vida para producir lo que se encontró ahí. ¿Cómo llegó el petróleo a la Antártida? Por la teoría fósil, no hay respuesta satisfactoria. Pero si hubo un mundo entero destruido, un mundo que cubría toda la Tierra, de punta a punta, con vida y con naciones, entonces el juicio de ese mundo también cubrió toda la Tierra, de punta a punta, incluyendo la Antártida. Colosenses capítulo 1, versículo 16 dice: Porque en él
fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, visibles e invisibles, lo que está sobre nuestros ojos y lo que está enterrado kilómetros bajo nuestros pies. Todo fue creado, todo tiene historia, incluyendo lo que quemamos para existir. Piénsalo con toda la seriedad que esta revelación merece. Adán despertó en un mundo recreado por Dios. Respiró un aire limpio. Pisó una tierra restaurada. Pero bajo sus pies, kilómetros abajo, enterrado en la oscuridad, estaba el registro comprimido de todo lo que existió antes que él, de un mundo que Dios juzgó, de una creación que falló porque su gobernante eligió la rebelión. Y hoy, siglos después, la humanidad perfora la tierra, extrae ese líquido oscuro y lo quema para moverse, para calentarse, para construir civilizaciones, sin saber lo que está quemando. Pero si todo esto es verdad, y los indicios son demasiado pesados para ignorar, ¿por qué nadie habla de esto? ¿Por qué esta teoría fue suprimida? ¿Quién tiene interés en mantener al mundo a oscuras sobre el origen real del petróleo? El silencio que vale billones. Déjame hacerte una pregunta directa. Si la teoría abiótica tiene bases científicas sólidas, si Titán y Marte y Europa confirman que los hidrocarburos se forman sin vida en cualquier rincón del universo, si científicos serios publicaron estudios que nunca fueron refutados, ¿por qué el mundo entero sigue creyendo que el petróleo viene de dinosaurios? No fue por falta de evidencias. Fue por exceso de interés en que tú no lo supieras. Toda la economía global fue construida sobre una premisa. El petróleo es finito. Se va a acabar. La escasez es real. Esa premisa justifica guerras. Justifica el precio que pagas en la gasolinera. Justifica el control que las naciones productoras ejercen sobre países enteros. Justifica décadas de dependencia energética que mantiene a pueblos como rehenes de quien controla el subsuelo. ¿Y si el petróleo no fuera finito de la manera que dicen? ¿Y si se regenera? ¿Y si el origen es mucho más abundante de lo que admiten? Si eso fuera verdad, toda esa estructura de poder se derrumba. En 1999, investigadores de la Universidad de Auburn documentaron que el pozo Eugene Island 330 en el Golfo de México había sido declarado agotado en los años 80. Décadas después, volvió a producir con la misma presión de antes. El petróleo volvió. ¿De dónde? Nadie respondió. Los mayores campos petrolíferos del mundo, como el Ghawar, en Arabia Saudita, siguen produciendo décadas más allá de cualquier pronóstico. Las reservas declaradas no disminuyeron, crecieron. Eso no tiene sentido dentro de la teoría fósil, pero tiene todo el sentido si el origen es más profundo y más antiguo de lo que están dispuestos a admitir. Thomas Gold, astrofísico de Cornell, publicó en el Proceedings of the National Academy of Sciences un estudio serio defendiendo el origen abiótico. Fue ridiculizado, sin refutación técnica, con el silencio que se reserva para quien toca lo que no debería tocarse. ¿Por qué se descarta a un científico serio sin siquiera responderle con datos? Porque algunas preguntas, cuando se responden, les cuestan billones de dólares a quienes están en la cima. Y ese patrón, verdad suprimida por interés de poder, no es novedad para quien lee la Biblia. La Biblia lo registra desde el principio. El faraón supo que los hebreos eran pueblo de Dios y aún así los mantuvo esclavizados. Los sacerdotes vieron los milagros de Jesús
y aún así lo condenaron. El conocimiento siempre fue controlado por quien pierde con la verdad. Jesús dijo en Lucas, capítulo 12, versículo 2, «Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Todo lo que está encubierto, incluyendo lo que está enterrado bajo kilómetros de roca, incluyendo lo que fue comprimido bajo el peso de un juicio divino, incluyendo el origen de algo que la humanidad usa hace 2 siglos sin entender lo que está tocando. La verdad sobre el petróleo está siendo desenterrada, literalmente, y la pregunta que queda ahora ya no es científica, es personal, es espiritual, es la más importante que puedes hacer después de todo lo que vimos juntos, lo que Dios guardó para decirte. Al comienzo de este video, hice una pregunta. Si ese mundo existió, ¿qué dejó atrás? Ahora sabes la respuesta. Dejó el combustible que mueve el mundo moderno. Quemamos los restos de una creación destruida para construir nuestra civilización. Cada carretera, cada avión, cada ciudad iluminada en la oscuridad, sostenida por el producto comprimido del juicio de Dios sobre el reino de Lucifer. Deja que el peso de eso aterrice. Génesis, capítulo 1, versículo 2. Y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Lo que quedó del mundo destruido. Ezequiel, capítulo 28, versículo 18. Saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra, el juicio que produjo ese residuo. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Todo fue creado, todo tiene historia, incluyendo lo que está en el subsuelo. Un mundo creado, un mundo destruido, un mundo recreado. Y nosotros vivimos en el tercero, quemando los restos del segundo, sin habernos detenido nunca a preguntar qué exactamente estábamos quemando. Pero hay algo que no se me va de la cabeza. El primer mundo falló porque su gobernante se puso a sí mismo por encima de Dios. Lucifer dijo en su corazón: seré semejante al Altísimo, y todo fue destruido. El segundo mundo, el nuestro, el de Adán, el de ti y de mí, también falló en el mismo punto. Adán y Eva escucharon la misma voz: seréis como Dios. Y también cayeron. ¿Ves el patrón? Pero aquí la historia cambia completamente. Porque esta vez Dios no destruyó. Esta vez Dios descendió, el mismo Dios que pronunció el juicio sobre el mundo de Lucifer, que transformó una creación entera en cenizas y abismo, miró a la humanidad caída y tomó una decisión diferente. No destrucción, redención, no juicio, salvación, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Think Verizon is expensive? Think again. Anyone can bring their AT&T or T-Mobile bill to a Verizon store today and we'll give you a better deal. So bring us your bill. Walk in, run in, pogo stick in, teleport if you can. Ride on the back of a rollerblading yak or fly in on the wings of a majestic falcon. Any way you can, bring your AT&T or T-Mobile bill to a Verizon store today and we'll give you a better deal on the best network. Based on RootMetrics Best Overall Mobile Network Performance, U.S. Second Half 2025. All rights reserved. Must provide very recent postpaid consumer mobile bill in the name of the person redeeming the deal. Additional terms, conditions, and restrictions apply. Juan, capítulo 3, versículo 16. El mundo de Lucifer fue destruido y enterrado. Lo que sobró se convirtió en petróleo. El mundo del hombre fue rescatado. Lo que sobró se convirtió en una promesa. Cada gota de petróleo que la humanidad jamás quemó es un testimonio de lo que ocurre cuando la creación se rebela contra el Creador.
Es el registro comprimido de un juicio que fue real, que fue total y que no dejó nada en pie. Pero tú estás en pie. Llegaste hasta aquí. Escuchaste todo esto. Y ahora estás frente a la misma elección que destruyó un mundo y que redimió a otro. ¿Vas a ponerte a ti mismo en el centro? ¿O vas a reconocer a quien creó, a quien juzgó, a quien rescató y a quien aún hoy se mueve sobre las aguas del caos de tu vida, como el Espíritu se movía sobre aquel abismo oscuro antes de que Dios dijera, ¿haya luz? Si este video te hizo ver la Biblia con otros ojos, compártelo con alguien que lo necesita. No porque yo lo pida, sino porque algunos descubrimientos son demasiado grandes para guardar solos. Escribe en los comentarios. Nunca más voy a ver el petróleo de la misma forma. Quiero saber si sentiste lo mismo que yo sentí cuando todo esto encajó.